¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se les desea siempre. Y bueno, espero sea así y estén teniendo un grandioso y maravilloso día. Y miren, el día de hoy, como muchos me han solicitado, el material que les traigo es sobre, adivinen, bueno, ya lo habrán visto por el título y la miniatura. Y es que analizaremos y hablaremos de la recomendación de orbes, chicos, del nuevo mutante que se acerca a MGG, Cabloide. Este mutantito legendario doble cyber que tiene respuesta, chicos. Ya saben que este mutante llegará el día lunes 29 de noviembre a un precio de 3000 de oro, su versión en oro, y $10 su versión básica, chicos. Un mutante que va a ser totalmente meta, chicos. Entonces, primero que todo, no sé por qué me salí del mutante, chicos. Pido unas enormes disculpas, chicos. Y me dirán, ¿por qué? Porque en el video de ayer de Gerald Steelgarden vs Cabloide, yo mencioné que si el Cabloide lo armaban full respuesta, este era capaz de bajarse a un Zeus con 2 turnos. O sea, ¿a qué me refiero? Que si el Zeus atacaba 2 veces al Cabloide, moriría. Pues al parecer no será así, chicos. No le da el dato simplemente por una tontería, chicos. Por un 15%, aunque parezca poco, puede ser mucho. Por un 15%, por lo menos en mi Evo serían como por 5000 de daños. El Cabloide no sería capaz de bajarse al Zeus con 2 turnos a base de respuesta. Entonces me disculpo por eso, principalmente porque ya obviamente el mutante ya de por sí es prometedor, pero si hacía eso era mucho más prometedor, porque un Zeus con 2 turnos no les basta bajarse un Cabloide. Ya con 3 sí se lo bajaría, depende de la combinación, pero morirían los dos a la vez si se da el caso. Entonces, chicos, discúlpenme esa en verdad. Y ahora sí, vayamos directamente con el análisis, chicos, porque yo obviamente ya saben que lo analizaremos de pies a cabeza y daremos sus recomendaciones de orbes, chicos, que en realidad son muchas porque el mutante va a ser muy versátil, va a ser muy polivalente. Entonces, análisis, chicos. Ya saben que él tiene una velocidad de 4.55 con un orbe de velocidad level 4. Para que sepan el dato, el mutante llega a 5.38, lo cual ya es una velocidad grandiosa. Ya saben que él posee una vida total de 6800 puntos, lo cual lo convierte en el tercer mutante con más vida de todo MGG, chicos. Sí, esa vida lo hace convertirse en el tercer mutante más tanque del juego. Otras estadísticas, chicos, ya saben que él cuenta con un daño del ataque individual de 1740, su múltiple hace unos 870, lo cual no es tanto, pero es un múltiple más que aceptable, chicos, o sea, está más que bien. Ya saben que tiene una respuesta de 261 puntos, lo cual representa un 15%, pero como les digo siempre, el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de respuesta pasa a ser de un 22%, lo cual ya pasa a tener una respuesta más que mamada, más que aceptable, chicos. Entonces, ya vimos sus estadísticas, ayer yo se las mostré, aquí se las vuelvo a recargar porque obviamente es un video análisis. Esto lo convertiría en un cyber muy potente, mucho mejor que ED. En la combinación de respuesta hace que le pueda hacer un counter aún más directo de cierto modo al heredero de los 5 anillos, chicos, que es lo principalmente para lo que sería este mutante, chicos. Va a ser un counter perfecto para el heredero. ¿Por qué? Aparte de tener respuesta, es cyber, le va a hacer un daño más 25%, pero a la vez, que es lo importante, que es mucho más veloz, y eso es un factor súper importante para la cantidad de daño que tiene el mutante, chicos. O sea, va a ser muy, pero que muy importante. Entonces, vayamos directamente con su recomendación de orbes, chicos, porque le tengo listada un total de 5 combinaciones de orbe. Y dirán, what the fuck. Sí, chicos, 5 combinaciones, porque al final ninguna de estas es segura, pero según mi experiencia, según el meta, obviamente son las óptimas que les puedo dar, pero ya faltaría ver el mutante en juego en cualquier tipo de Evo para demostrar cuál es la combinación más fuerte, para dictaminar si prefieren ir contra herederos o si prefieren ir contra otros zoomorfos o otros sables del juego, chicos. Bueno, que si ya le hacen counter al
heredero ya le hacen counter a cualquier tipo de sable del juego, al igual que el mismísimo Zoomorpho, pero es para que me entiendan la idea. Entonces chicos, mi primera combinación y mi favorita para ir en contra de los herederos de los 5 anillos, chicos, es esta, la de velocidad, ataque y respuesta, chicos. Ya saben, aumentar su velocidad, chicos, para que ningún heredero con velocidad les gane el turno, ustedes sean los primeros, le hagan el daño inicial. Por eso va ese orbe de ataque. El orbe de respuesta es por si el heredero le da por responder, valga la semi redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Ya con tu primer daño hecho, le vas a llevar respuesta y luego le vas a hacer otro ataque después. El heredero, pobrecito, no va a tener nada que hacer. Y ya el mutante contaría con la vida suficiente para aguantarte el primer turno, que si él está un fortalecido, doble fortalecido, así que de sobra el mutante lo va a soportar. Y recuerden que el heredero apenas le haría un ataquecito normal, no le saca ningún ataque positivo, así que una gran ventaja esta combinación de orbes. Y bueno, ya con el apoyo de tu equipo sería más que suficiente para rematar al heredero sin problema. La segunda combinación, chicos, ya saben, la típica del canal, la Fortitanque, chicos. Ya saben que al final el mutante tiene muy buen daño, pero si lo aumentarían sería mucho más eficiente, sería mejor, chicos. Entonces por eso ese orbe especial de fortalecimiento, orbe básico de fortalecimiento, ya saben, para que el daño sea pero tremendo, chicos. Lo malo de fortalecimiento es que obviamente ya saben que el mutante tiene respuesta, pero es muy raro que lo ataquen de primeras, así que un fortalecido de primera puede que no optes. Pero ojo, al final su respuesta, ya que aquí no tiene orbe de respuesta, no sería tan alta, así que algunos mutantes de ataque múltiple ignorarían esa respuesta y te atacarían y al final igual te fortalecerían. Y el orbe de vida, chicos, ya saben, hacer lo más tanque posible a este mutante. Y chicos, esto va a ser una bestialidad. Este mutante va a ser una bestialidad con esa vida combinada con el fortalecimiento. Esta combinación también le hace counter a los herederos, obviamente. Bueno, todas las combinaciones le van a hacer counter, chicos, pero esta ya saben que un heredero con velocidad te puede superar, pero aún así no es capaz de bajarte. La tercera combinación, chicos, seguimos con el especial de fortalecimiento. Esta se basa en un orbe especial de fortalecimiento, un orbe de daño y un orbe de respuesta. Porque aquí uno de ataque y no uno de fortalecimiento? Porque como les dije, aquí le van a poner un orbe básico de respuesta y lo más probable es que el mutante no sea atacado a primera instancia, ya sería a segunda. Entonces yo prefiero que ustedes aprovechen el primer turno y hagan un daño mucho más eficaz. De todos modos, en esta combinación ustedes pueden cambiarle ese orbe de ataque y ponerle fortalecimiento. Cuestión de que experimenten. Como les dije, todavía falta combinar mucho, ponerlo en juego para ver todas estadísticas. Y recuerden, orbe de respuesta para hacerle counter directo grandísimo a cualquier sable, a cualquier Zoomorpho. Y bueno, llevárselo en cuestión de 2 turnos. La tercera combinación, chicos, es una más troll, pero que es una que va a molestar, pero que un montón, y también como en defensas en el PvP, chicos. Y estamos hablando de la de fortalecimiento especial y 2 orbes de respuesta, chicos. Sí, ya saben que este mutante tiene una vida grandiosa, chicos, tiene una vida grandiosa. Entonces, que ustedes lo coloquen full respuesta, que este mutante haga pasivamente ese daño de respuesta con el orbe de fortalecimiento, por si le llega a hacer falta daño para rematar tanto con el individual o con el múltiple, va a ser una bestialidad. Y recuerden, tiene una velocidad más que buena para que no le tripliquen turnos a primera instancia y no sean capaces de bajárselos. Así que va a ser un mutante muy mortal con esta combinación, chicos. Ya saben, cuestión de que se decidan por su favorita. Y la quinta y última combinación, que digamos que no es mi favorita, pero es que aún así le puede quedar, pero ya es cuestión de probar, chicos. Y es que le cambiaremos el especial, por fin saldremos de la rutina de velocidad y forta y le colocarán un orbe especial de escudo, chicos. Sí, así como han escuchado, escudo combinado con un escudo básico y combinado con un orbe de ataque básico. ¿Por qué quiero esta combinación? Porque ya saben que él tiene respuesta, así que como les dije, puede que no sea atacado a instancias por ciertos genes o por ciertos mutantes, mejor dicho. Entonces su escudo inicial va a ser muy bueno combinado con su múltiple, con su ataque.
Por eso les digo que coloquen también un orbe de ataque, porque eso a la vez de potenciar su ataque, obviamente potenciará su escudo pasivamente, chicos. Ya saben que todo funciona como porcentaje, así que si aumentan el daño, al final aumenta el escudo. Como les dije, con un buen múltiple el mutante puede ejercer muy buen escudo. Combinado con su respuesta va a ser como que muy difícil bajárselo. Entre el escudito, bueno, poco escudo, chicos, porque al final no es tanto escudo, pero entre su escudo y entre su respuesta, digamos que va a ser una molestia totalmente bajárselo al mutante. Ojo, esta combinación, la debilidad es el debilitamiento, obviamente como todas las que no tengan fortalecimiento, pero es que como les dije, su respuesta va a ser un factor importante para esos mutantes que intenten debilitarlos. Entonces, chicos, estas son mis combinaciones para el mutante cabloide. Ustedes déjenme en los comentarios si tienen otra combinación en mente, si les parece mucho mejor alguna que de las que yo haya mencionado, o cuál sería su favorita de estas 5 para colocarle al mutante. Recuerden, el mutante se viene el lunes 29, ya aquí tienen su video análisis, su video recomendación de orbes, chicos. Ya pronto se vendrían muchos más muchos más videos con este mutante, chicos, así que espérenlo. Apenas salga en la tienda verán cómo saco sus versiones y todo lo demás. Así que sin más nada que decir, chicos, ya saben que pueden apoyarme con ese poderoso like, suscribirse si son nuevos por el canal, ya que eso me apoyaría mucho más, y estamos cerca de los 14.000 suscriptores. Así que sin más nada que decir, vayamos rapidito a esos saluditos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios, y es para el crack de Juan Diego Crisólogo. Super saludo que se lleva el mastodonte de Bishop. Saludito para la máquina de Samurai 8.1. Mega super saludo para el increíble de Seco, mejor dicho, Rafael Ramos. Super saludito que se lleva Kamone Tustu. Super saludo para ti. Bueno, super saludo para Oliver Gutiérrez. Uno más para el bro de Henry Manuel Balboa. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Albieri Morán Purisaka. Así que ya saben, chicos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal, y nos vemos en un próximo video de MGG. Y bueno, a esperar la salida de este grandioso mutante cabloide. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga, ride with